Hola, ahora a inicios de 2021 estamos a poco más de un año de iniciada la pandemia de COVID-19 que ha causado estragos en el mundo entero. Pero una de las buenas noticias es el desarrollo de vacunas, que no teníamos ni un año de la pandemia cuando ya había vacunas en uso, y eso es inédito en la historia de la humanidad. Es un tributo al ingenio humano y a lo que la humanidad puede hacer cuando se pone de acuerdo. Tenemos ya para ahora varias vacunas en uso emergente. ¿Qué quiere decir uso emergente? Que como están en etapa muy temprana de desarrollo y no se ha evaluado bien qué pasa después de empezársela a poner a mucha gente, no tienen todavía lo que se conoce como un registro sanitario en buena parte del mundo. El uso emergente quiere decir que las agencias regulatorias todavía tienen que evaluar efectos, eventos a largo plazo, cosas como esas para darles un registro definitivo. Y entonces, como hay un uso emergente, pues todavía no se pueden comercializar. Eso es en buena medida una explicación de por qué los particulares aquí y ahora no pueden comprar cualquier vacuna y vender vacunas. Eso se deberá paulatinamente. Aquí y ahora hay de toda la gran variedad de vacunas que se están desarrollando en el mundo, realmente básicamente 3 que ya están en algún uso o que tienen algún uso emergente autorizado en algunos países. Otras habrá en el futuro, pero tenemos básicamente en este momento las de ARN mensajero. Lanzar el componente genético del virus para que la célula de nosotros produzca la proteína contra la que queremos que forme anticuerpos e inmunidad en nuestro organismo. Y tenemos ahí la de Pfizer y la de Moderna, ya con uso emergente autorizado en los Estados Unidos, en México, en buena parte del mundo. La de Moderna también, que es semejante. Una vacuna que es, digamos, la de mayor producción, o va a ser la de mayor producción en el mundo, es la de adenovirus, o las de adenovirus, por su facilidad de producción y de transporte. Y ahí tenemos básicamente la de AstraZeneca, con la que Latinoamérica tiene un gran contrato, México, la Fundación Carlos Slim, en conjunto con Argentina y varios países de Latinoamérica, hicieron un gran contrato de esta vacuna de adenovirus. Estas son vacunas a las que un adenovirus, que es diferente del coronavirus, se les pone el componente genético del coronavirus para que produzcan la proteína que nos interesa para que nuestro organismo forme los anticuerpos. De estas mismas vacunas tenemos la de Sputnik 5, que ahora recientemente ha sido muy cuestionada, y eso nació en buena medida de un error inicial que tuvieron en Rusia de haberlo registrado demasiado temprano. Eso fue en agosto 11, en donde se le dio un registro sin siquiera tener el estudio de fase 3. Y ahora que está el estudio de fase 3, pues mucha gente, digamos, levanta la ceja y pone alguna duda sobre esa vacuna. Tendremos que confiar en la autoridad regulatoria, que hagan su trabajo y que analicen bien todos los datos que va a presentar la compañía para que las distintas autoridades regulatorias digan que nos la podamos poner. Y si lo dice la autoridad regulatoria, bueno, pues tendremos que confiar en las instituciones, porque es lo que tenemos y porque las vacunas que son de diverso tipo, no va a haber necesariamente una sola vacuna o la vacuna que uno quisiera. Uno puede escoger una vacuna sobre de otra porque tiene determinadas características que a mí me gustan más, sí, pero lo más probable es que no exista un solo fabricante que en el transcurso de este año le pueda dar oferta a toda la demanda mundial. La vacuna de CanSino, que es una vacuna de origen chino, también de adenovirus, o las vacunas de virus muertos, de coronavirus muertos o inactivos, que son la de Sinopharm y Sinovac, ambas de origen chino. Habrán de venir otras en el futuro, pero aquí ahora estas son las que tenemos. Y frecuentemente se pregunta uno, ¿cuáles son entonces las contraindicaciones? Porque la vacuna de la que se tiene ya más experiencia son las de Pfizer y de Moderna, que ya se están poniendo en cientos de miles de personas, en millones de personas. Y ahora sabemos, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer puede causar una reacción alérgica grave, lo que se llama una anafilaxia, en más o menos uno de cada 100,000 personas. Lo puede hacer también la de Moderna, aunque menos, en más o menos uno de cada 250,000 personas. Y entonces, ¿cuál es la contraindicación? Porque frecuentemente se dice que quien tenga alguna reacción alérgica no se la ponga. Y si ese es el caso, pues vamos a acabar sin vacunar a muchísimas personas. Porque quien no tiene alergia a la penicilina o dice tenerla, dice al cacahuate, al pelo de gato o qué sé yo. Y entonces no se trata de eso, porque inclusive hay
sitios de vacunación donde se le ha dicho a la gente que, por ejemplo, los asmáticos no deben ponérsela, o quien tenga alergia a la penicilina no debe ponérsela. No es eso. Se trata de una alergia grave. Si alguien tiene antecedentes de una alergia grave, que lo haya llevado al hospital porque se le afectó la respiración o estuvo en peligro su vida, ese es el tipo de alergia a la que nos referimos cuando hablamos de esta vacuna de ARN mensajero, Pfizer o Moderna. Entonces, quien tenga alergias, si no es de ese tipo, puede ponerse esta vacuna. Ahora, las vacunas de adenovirus, particularmente la de AstraZeneca, cuando se estaba desarrollando, se le asoció en algún caso de mielitis transversa, o sea, inflamación de la médula espinal con alteraciones para la movilidad de los miembros inferiores. Pero finalmente los comités independientes concluyeron que no había tenido relación con la vacuna, y parece que estas vacunas de adenovirus, como la de AstraZeneca, la Sputnik y la CanSino, serán bastante seguras. Se ha cuestionado, ojo, hablamos sobre todo de la vacuna Sputnik 5 o la de CanSino. Se les ha cuestionado su eficacia, que si no son mayores del 90%, pero no se ha cuestionado su seguridad. Y finalmente, las vacunas de coronavirus inactivos o muertos también son bastante bien toleradas. Entonces, a la pregunta, ¿quiénes no deben vacunarse? Bueno, hay que decir que de entrada, las vacunas no se han estudiado en menores de 18 años. Y pudiera decirse aquí y ahora, todavía, digamos de 16 años en adelante, es el grupo a vacunar, todavía. En el futuro tendremos que vacunar niños también. Y lo que se hace ahí es ir desescalando. Primero se pide una autorización para ponérselo a partir de los 12 años, se ve que todo está bien. Luego se pide de los 9 años, se ve que todo está bien, y luego ya se pide hacia los preescolares, y así paulatinamente se va desescalando en la niñez, porque los estudios no se hicieron en la niñez. Y otro entonces a este respecto, eventualmente tendremos que vacunar a los niños de esa manera. Pero otro caso muy especial es el de la mujer embarazada. Todavía hace muy poco, muchos gobiernos locales no estaban vacunando mujeres embarazadas, porque se ha dicho que como no se estudian mujeres embarazadas, no se puede hablar de su seguridad en mujeres embarazadas. Sin embargo, apenas recientemente la Organización Mundial de la Salud y varias agencias nacionales recomiendan que se ponga la vacuna en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la vacuna de ARN mensajero es un mito que el ARN se vaya a meter en tu DNA o en el del producto, en el del bebé, para producir cambios genéticos. Eso no se puede hacer. El DNA puede ir hacia un RNA, pero el RNA no puede ir al DNA. Entonces, eso es un absurdo. Y lo que se recomienda es platicarlo con la mujer embarazada, hacerle ver cuál es su riesgo eventualmente, pero también que evalúe cuál sería el riesgo de enfermarse contra el riesgo potencial de la vacunación. Es sustancialmente mayor el riesgo de enfermarse y tener una complicación. Entonces, lo que se recomienda es, otra vez, platicarlo con la mujer embarazada. En el caso de los adenovirus, son virus vivos, pero inactivos, me refiero, incapaces de reproducirse. Tampoco sería una contraindicación en el embarazo. O las vacunas de virus muertos tampoco tienen por qué ser una complicación en el embarazo. Conclusión, entonces, ¿quiénes deben vacunarse? ¿O quiénes no deben vacunarse? Yo creo que podríamos concluir aquí y ahora que prácticamente la vacuna es para todos. Todos, en este momento, los mayores de 18 años, la vacuna es para todos, con unas muy pocas excepciones. Y tendremos que ir en el futuro estableciendo grupos, de acuerdo con lo que nos conozcamos ya, una vez que se han puesto la vacuna a millones de personas y que conozcamos más de su seguridad, podremos ir estableciendo algunas excepciones. Pero aquí y ahora, por la información que tenemos, las vacunas son bastante seguras y debemos ponérnoslas cuando nos toque. Porque cuando nos toque, entender que la vacuna es un privilegio, que te puede quitar un problema muy grave, que es una infección por coronavirus. Quienes ya hayan tenido coronavirus, deben ponerse la vacunación de todos modos, porque la vacunación les va a dar una inmunidad mayor que la propia enfermedad que hayan tenido. Entonces, tampoco es que se tengan que hacer pruebas para ver quiénes ya tuvieron coronavirus y no vacunarlos. También para ellos será la vacuna. Conclusión, confiemos en las autoridades,
en las instituciones, y cuando nos toque la vacuna, la que nos toque, si está autorizada, revisada por la autoridad regulatoria, vamos a considerar que es un privilegio y vamos a ponérnosla, porque será la vacunación la única manera que vamos a tener de volver a la normalidad. Nosotros a nivel personal, la sociedad en su conjunto, que podamos volver a lo que consideramos una normalidad hacia por allá de 2019. Muchas gracias.